Bueno, Santiago González, muchas gracias. Mi gratitud porque estando en Tucumán te tomaste la delicadeza de venir a conversar. Sabés del afecto que te tengo y de la admiración, que es más grande que el afecto, aunque el afecto no es pequeño, ¿no? Bueno, mil gracias. Yo me sentí siempre muy hospitalariamente acogido aquí, en tu casa televisiva, de manera que vine con gusto, sabiendo que me iba a encontrar también con un amigo y con un profesional sólido. Muchas gracias por tu concepto. Me gustaría comenzar la conversación preguntándote cómo vivís esto de la grieta en la Argentina. Bueno, yo te diría que la grieta que más me preocupa no es la que instauró el maniqueísmo populista, sino la que se traduce en la existencia de dos sectores sociales, uno afectado por la pobreza y buena parte de cuyas víctimas están concentradas en la provincia de Buenos Aires, aunque en todo el país se la puede ver, y otro sector que aún no está afectado en su capacidad afectiva, adquisitiva plena, pero que al mismo tiempo evidencia las preocupaciones propias de una sociedad que aspira a tener instituciones sólidas y previsibles y aún no las ha logrado. Esa es la grieta que más me importa. La otra es producto de la ideología de quienes aspiran a dividir el país entre réprobos y elegidos. La división que a mí me preocupa es entre excluidos y excluyentes. Tenemos una coincidencia absoluta, porque en realidad te quería hacer una pequeña trampa, porque te iba a decir que a mí no me preocupa esa grieta política que se plantea en los medios, me preocupa la otra, que la veo más bien como una fractura social. Coincido con vos, porque cuando en un país hay más de un 30% de pobres, significa que en un equipo de fútbol hay 4 que no juegan. Para ponerlo en términos futbolísticos y comprenderlo, ¿no? Yo creo que en la Argentina viene habiendo desde hace mucho una deuda muy profunda con la justicia social y la necesidad de integrar el afianzamiento de las instituciones con la equidad social. Mientras esto no se produzca, no podemos hablar verdaderamente de una democracia republicana consolidada. Creo que la gran labor que tiene por delante el actual gobierno es dejar de concebir a la pobreza como ha sido concebida hasta el año 15, como una herramienta de afianzamiento político propio, y pasar de la idea de que la pobreza es un recurso de subsistencia a la idea de que la pobreza es una tragedia que desmiente la existencia de eticidad en la política. Una política que crece a expensas de la ética solidaria es una política que miente sobre su función republicana. Y bien lo señalás, que también afecta a lo institucional, porque aquí también hay una fractura, hay una gran desilusión de un sector social muy amplio de la Argentina que no comprende la importancia de la existencia de instituciones como elementos reguladores de las reglas de juego, donde yo entienda qué vas a hacer vos y qué tengo que hacer yo para poder convivir, ¿no? Es decir, previsibilidad y confianza nacidas del resarcimiento de la deuda social. En ese sentido, Argentina no es un país que está en una situación única, pero es un país que está en una situación excepcional por el hecho de que el escándalo argentino es esta coexistencia entre abundancia de recursos y abundancia de hambrientos. Entonces no se puede aceptar democráticamente hablando que la pobreza no sea la preocupación primordial de un gobierno que se diga republicano y democrático. Yo tengo mucha convicción de que este gobierno, ante todo, ha tomado conciencia de la vergüenza que significó la producción de pobres en la Argentina, y que va a poner todo su empeño no en subsidiar la miseria, sino en lograr los cambios estructurales que le devuelvan dignidad a la vida de quienes hoy están condenados a durar
no a vivir. Sí, claro, son como una permanencia biológica sin otra manifestación que esto, que la permanencia, ¿no? Sí. Ahora, como vos bien lo decís, esto es un país rico, por eso en la UNESCO en una oportunidad dijeron la Argentina pide fondos, pero no es un país pobre, es un país rico con pobres. Somos un país extremadamente injusto. Pobre es África, pero nosotros somos injustos, que tiene que ver con lo que vos decís, tiene que ver con los valores, no con una condena de la naturaleza, como en África, que es realmente agresiva para el planteo de un desarrollo de esa comunidad, ¿no? Así es. Esto es muy interesante para tratar de pensar si nuestro retorno a la vida democrática a partir del 83 se cumplió como transición del autoritarismo y la demagogia hacia la vida constitucional. Y lo cierto es que no se cumplió. Pudo haberse iniciado en el 83 y sin duda se inició con el gobierno del doctor Alfonsín, pero quedó trunco porque los gobiernos civiles se adueñaron del poder para someter la deuda constitucional a la demagogia política. Había una deuda con la Constitución y la demagogia se ocupó de sostenerla encubriéndola para afianzar el poder político. Esos niveles de perversión los está pagando todo ese sector de la sociedad que pasó a configurar una nueva, yo te diría, le ha venido a dar un nuevo rostro al concepto de desaparecido. Ya los desaparecidos no son aquellos que han sido sustraídos por el terrorismo de Estado a la dignidad cívica, al derecho a figurar como personas, independientemente de la posición política o los procedimientos que hayan empleado. Lo cierto es que hay nuevos desaparecidos, son aquellos que han sido despojados de su dignidad cívica y que hoy no tienen ningún relieve que les permita presentarse como personas porque el sistema los ha marginado de esa identidad cívica. Y es preciso que el ejercicio de la política asuma la necesidad de ir revirtiendo gradualmente esto. No se va a lograr de un día para otro, pero lo que va a inspirar confianza es que se advierta que ese camino se ha empezado a recorrer. Esta es la gran oportunidad y el gran deber que tiene el gobierno nacional. Bien, estos algunos le llaman invisibilizados, ¿no? Como que no se ven. Me parece que vos ponés un término más duro, son los desaparecidos del sistema. Yo coincido con vos, porque al desaparecer del sistema, también desaparecen del proceso civilizatorio y de la evolución. Entonces a veces sentimos que convivimos con una manifestación que pertenece a otra civilización, que no nos permite ni siquiera que haya diálogo, porque el otro tal vez no tiene las comprensiones mínimas para poder vivir en este sistema que decimos que queremos armar, ¿no? Ahí está entonces la condición espectral de los 4 jugadores de los que vos hablabas. Son espectros. Han sido reducidos a la intrascendencia y la deuda moral con ellos no puede ser aplazada por quien entienda que la democracia republicana es necesaria. Claro. Ahora, esta hipotermia moral de la política también se trasladó a la sociedad, porque en una familia el padre es el que comunica los valores, en una empresa es el directorio, en una sociedad son las autoridades, es el gobierno. Si hubo hipotermia moral allá arriba, ¿por qué no la va a haber acá abajo? Entonces los niveles de desintegración son tremendos y ahí se entiende por qué nos alejamos del concepto de sociedad y vamos al concepto de lo tribal, donde somos como pequeñas tribus que tenemos que convivir. Así es. Yo diría que la deuda histórica de Argentina es con la posibilidad de generar federalismo en el orden regional e interdependencia en el orden social. La demanda, decía yo en la presentación que hicimos en la Fundación del Tucumán, la demanda de Alberdi
sigue siendo una deuda en la Argentina. Por eso Alberdi es un hombre del futuro y nosotros somos anteriores a él, porque llevamos a la práctica un concepto de la política que él superó en su concepción de la Argentina. Algún día dejaremos de ser nosotros hombres del siglo XIX para que pase él a hacerlo. Es un derecho que tiene. Algún día será posible decirle a Alberdi: descanse usted en paz y sea usted un hombre del siglo XIX. Mientras tanto seguimos siéndolo nosotros y usted es un hombre del siglo XXI. Claro, es otra de las desapariciones de la Argentina. Esto que vos decís desde que estamos, que nos atrasamos respecto a Alberdi, recuerdo una frase de Abel Pose que dice que cuando veo la Argentina pareciera una sociedad que está en el día después de la creación y antes de la civilización. Es una cosa intermedia, ¿no? Sí. Una figura... Bueno, ahí esto tiene mucho que ver, lo que dice Pose, con esto que nosotros llamábamos la transición incumplida hacia la vida constitucional plena, ¿no? Ese camino lo tenemos que recorrer y para eso hacen falta partidos políticos que capitalicen el fracaso de la Argentina, generando nuevos contenidos en el orden de lo que es la concepción de la vida cívica y de la responsabilidad de los partidos. Si es cierto que no hay democracia sin partidos, también es que no la hay con partidos que no hayan aprendido de su propio fracaso histórico. Bien, me das pie para decirte, para recordar lo que vos dijiste, que las consecuencias culturales del kirchnerismo van a durar muchas décadas para que las podamos corregir. Me decías anteriormente que esto de decir que mi identidad se construye a partir de la existencia tuya como enemigo mío, esta dualidad no se puede volver a repetir por ningún partido político. Claro, el kirchnerismo logró algo muy importante, que es capitalizar las divisiones históricas de los argentinos, valerse de ellas para fomentar un maniqueísmo que divide a los argentinos en réprobos y elegidos, instaura el monólogo como modalidad discursiva y fundamentalmente lleva a la idea de la demonización del adversario, convirtiéndolo, como bien sabemos, en enemigo. Salir de esa situación no es solo salir del efecto de los 12 años de gobierno populista que tuvimos, significa salir de una crónica dependencia histórica con el maniqueísmo, que se remonta al siglo XIX. Claro, los que se entusiasman con el maniqueísmo son aquellos que dicen que siempre están del lugar de los buenos y que los otros son los réprobos. Sí, que no hay posibilidad de aprender, ¿no? Porque hay alguien que ya sabe, y hay alguien que no va a aprender nunca. ¿No? Entiendo entonces que para vos el diálogo es como un trueque, como un intercambio de valores en donde yo acepto los tuyos y vos aceptás los míos y vamos conformando algo diferente. Sin duda, pero de esta manera, y muy bien lo decís, la política, tal como yo la entiendo, es el ejercicio de la convivencia entre quienes no se entienden. El ejercicio de la convivencia entre quienes no se entienden. Entonces, el escenario de la política, o lo que llamaríamos la vida parlamentaria, busca acuerdos entre aquellos que saben que teniendo toda la razón, el país no puede prosperar. De manera que están dispuestos a matizar el monopolio de sus verdades, convirtiéndolos en espacios de convergencia que relativizan el alcance del propio saber en favor de una convivencia más sólida y de una integración posible. Este aprendizaje en un país como el nuestro es decisivo y altamente complejo y difícil porque somos un país que ha crecido en el orden económico y en el orden social, siempre alentando una convivencia que la política tendió a desmentir, así como en un momento la favoreció, en otro momento la desmintió. Entonces, recuperar la confianza en la política es recuperar la confianza en la palabra de la convivencia, en la palabra convivencial, digámoslo así. No es fácil, solo es imprescindible. Claro, está muy bien. Solo es imprescindible para poder consumarnos como sociedad. De lo contrario, no lo llegaremos a hacer.
¿no es cierto? Ni más ni menos. No sé, la política no es la confrontación, sin más. La política es el consenso ganado en la confrontación para que no haya victorias unilaterales. Bien. Es interesante lo que decís porque vos no le escapás al debate, a la tensión, sino que lo que le escapás es a la actitud estanca de quedarse en esa postura. Sí, yo tengo la convicción de que hay un dicho israelí que puede ser muy útil para nosotros los argentinos. Dice así: es importante tener razón, pero más importante es ser inteligente. Al no homologar la razón a la inteligencia, la diferencia que se establece es entre aquello que yo llamo verdad y la conveniencia de que el otro también me exprese las suyas, pero no por una cuestión de convivencia beatífica, sino por un interés común. Un interés común. Claro. Ahora, para que exista el bien común, los dos tenemos que haber aprendido que la unilateralidad es un mal negocio. No hemos aprendido aún en la Argentina que la unilateralidad es un mal negocio.